niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, la economía dejará de ser una dimensión desconocida. Así que prepare su calculadora, abra su mente y evalúe las posibilidades de inversión. RCR Negocios presenta La Otra Vía, una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana. ¿Qué tal, amigas, amigos, consecuentes oyentes de Radio Caracas Radio? Bienvenidos a La Otra Vía, que llega hasta todos ustedes gracias al respaldo que recibimos en la gerencia general de Jaime Estares, en la gerencia de producción de Wilix Arca y en la producción de La Otra Vía de Decio Brito Arrián, control técnico, y nos acompaña George Castillo. En la conducción y moderación, Ligia Perdomo, Aurelio Concheso y quien les habla, Edesio Brito Escobar. Les recordamos que nosotros vamos, por supuesto, por vía internet. Y si desean sintonizarnos, pueden hacerlo por arroba rcr.750 y a Twitter @la otra vía rcr.tv para quienes quieran seguirnos vía internet y haciendo uso de sus móviles inteligentes. No olviden también nuestro blog es www.laotraviarcr.blogspot.com. Allí no solamente pueden ustedes acceder a fuentes de información económica nacional e internacional, sino también a nuestros archivos de últimos programas, últimos editoriales. Bueno, vamos a entrar en materia porque inclusive tenemos hoy a una invitada. Hace 2 semanas alguna oyente nos decía, ustedes solo llevan hombres a la emisora, ¿verdad? Sí, señor. Sí, nos lo reclamaron así, firme y formalmente. Y nosotros dijimos, lo que sucede es que las damas los sábados pues se dedican a hacer el complemento laboral de sus actividades como esposa, madre, etcétera, etcétera. Y no es fácil traerlas para acá. Y sino que se lo diga más adelante nuestra invitada. Pero bueno, tema de otro campo que vamos a abordar a lo largo de la conversación. Nosotros tenemos hoy un tema muy interesante, como todo lo que modestamente abordamos todos los sábados. Hoy nos estamos metiendo en uno de los terrenos más difíciles de Venezuela. Y por qué no decirlo, de América Latina y del mundo, porque cada vez que uno analiza las realidades políticas y económicas del mundo, se consigue con que el elemento corrupción está allí, en primera fila, de traje oscuro y hasta con lacito, ¿verdad? Pero bueno, vamos más bien a la editorial como tal. Y lo vamos a hacer abordando una editorial que ha escrito Aurelio, cuyo título es el siguiente: Petróleo por medicinas, el nuevo viejo guiso. Señora Ligia Perdomo, tiene usted la responsabilidad de la lectura de la editorial. Venezuela parece condenada a mantenerse en una suerte de suspensión animada, en la que la palabra política bloquea las soluciones racionales, socioeconómicas que están a la vista de todos, menos de quienes tienen las llaves de los cerrojos que nos aprisionan. Cadenas televisivas que presentan unas villas Potemkin se dan casi a diario. Wikipedia define villas Potemkin cuando se quiere describir a una cosa muy bien presentada para disimular su desastroso estado real. En los sainetes se observa a risueños educandos y educadores bien alimentados y vestidos, mientras que maestros que protestan son agredidos por colectivos, agricultores eufóricos con sus abundantes cosechas, a líneas de producción vueltas a la vida, gracias a un proletariado de singular talento multifacético, y pare usted de contar. La más reciente de esas villas, un milagroso diálogo de Miraflores, con micro partidos de dirigentes que apenas se representan a sí mismos, con promesas de unos logros de negociación a la medida de los deseos de Miraflores. Entre las propuestas o acuerdos de ese diálogo aparece una arista con visos económicos que da una idea de por dónde irían los tiros si algo en verdad se concretara más allá de la foto-oportunidad. Un canje de petróleo por medicinas para aliviar el problema humanitario, antes que la negativa a aceptar condiciones deseadas por 90% de la población en cuanto a que retornen al país a la normalidad de los propios actores involucrados. A primera vista suena muy bonito y solidario, también extraño viniendo de quienes reiteradamente han negado la existencia de una crisis en ese sentido. Pero si uno revisa la historia de esos trucajes, se da cuenta de dónde viene el interés en propiciarlo como solución.
La referencia más cercana de esos manejos se remonta al programa de petróleo por alimentos del Consejo de Seguridad de la ONU, iniciado en 1996, luego de la Primera Guerra del Golfo, para permitirle al Irak del entonces dictador Saddam Hussein vender suficiente petróleo para pagar por comida y medicinas para la población. Saddam expolió descaradamente el programa, ganando más de 1.700 millones de dólares en sobreprecios y comisiones y otros 10.900 millones de dólares por la vía de contrabando ilegal del petróleo del programa. Eso no sucedió en un vacío. Una conducta antiética y manejos turbios por parte de funcionarios de la ONU plagaron el programa, según un informe de una comisión de investigación independiente publicado por la ONU el 27 de octubre de 2006. El reporte indica que la mitad de las 4.500 empresas que participaron pagaron comisiones ilícitas para hacerse de contratos lucrativos y permitirle embolsillárselos a Saddam a expensas de un pueblo iraquí que sufría bajo las sanciones de la ONU. El informe expresa taxativamente que la gerencia deficiente de la ONU y el fracaso de las naciones más poderosas del mundo en evitar la corrupción en el programa fue lo que le permitió llenar sus alforjas a Saddam y su camarilla. Si bien el secretario general Kofi Annan fue eximido de culpa, su hijo cojo se benefició como intermediario. Queda uno con la inquietante sospecha de si quienes han venido proponiendo algo similar ya tienen alineados sus intermediarios y comisionistas para beneficiarse de los márgenes destinados a la corrupción que abriría un programa de esta naturaleza. Pero lo que Venezuela necesita no es eso, sino un gobierno que implemente medidas, no solo para que se levanten las sanciones que existen, sino más allá de eso, para volver a los mercados voluntarios de compra-venta. Y también para negociar préstamos puente con organismos multilaterales que brinden la confianza y para que inversionistas nacionales e internacionales se interesen en el país. Esos trucajes son otra versión de los negociados como cambios diferenciales, compras gubernamentales con sobreprecios de comida y armas y tantas otras artimañas con las cuales desde el poder se ha venido reduciendo casi a la insignificancia lo que una vez fue una de las economías más sólidas del continente. Aurelio, ¿qué dijo Cojo? ¿Cojo o no cojo? Cojo. Bueno, cogió bastante, ¿no? Pero el hombre sabía para qué estaba allí, ¿no? Es decir, el papá no puede, pero yo sí puedo, yo cojo. Bueno, eso fue uno de los escándalos más grandes de los años 90 y de principios del siglo XXI. Y está documentado claramente en una serie de investigaciones independientes por gente totalmente seria. Ahora bien, resulta que esta situación, para que la gente la entienda, si tú vas a vender petróleo, el lugar donde tienes que venderlo es en el mercado abierto, por ejemplo, donde se marca el West Texas a un precio claramente definido. Y si tú vas a comprar medicinas, tú compras medicinas mediante una licitación internacional transparente para comprarla al mejor precio posible. Y de esa forma llegan más medicinas por la misma cantidad de petróleo. Pero cuando tú empiezas a hacer este tipo de trueque, lo que estás haciendo realmente es sembrando el camino para que haga grandes negociados todas aquellas personas que están alrededor del proceso. Vas a conseguir intermediarios que intermedian el petróleo con los rusos, con los venezolanos y con el mercado, y el barril que podía valer $50 va a terminar entrándole a las arcas del Estado 35. Y las medicinas, en vez de ser medicinas de laboratorios reputados y confiables y con vencimientos largos, va a ser medicina que está prácticamente por vencerse de mercados turbios como los que hay en India, en China y en otras partes de Asia. De manera que eso que se ha planteado entre una de las... hago abstracción de esto porque es la más económica de todas las aristas de ese supuesto acuerdo del lunes pasado. Esto es una forma de montar un guiso si es que se llega a hacer. El país lo que necesita es todo lo contrario. El país lo que necesita es que le devuelvan su clasificación de riesgo país y eso requiere transparencia y cumplir con los compromisos que el país tiene en el orden financiero
porque esa es la única forma que se van a abrir los mercados, tanto de inversión como de crédito al sector privado, como de deuda, para que el país pueda resurgir. Aquí nos preocupamos porque la banca está trancada por los mecanismos que ha hecho el Estado para congelar todo lo que es la liquidez. Bueno, esa liquidez de todas formas es una ínfima parte de la liquidez que se necesita para que la economía pueda funcionar. Todo el sistema bancario venezolano no llega a 400 millones de dólares de crédito. Eso es una décima parte del sistema bancario nicaragüense. Y Venezuela lo que necesita es mucho crédito proveedor para las industrias, para los comercios, que amplíe la posibilidad de que empiecen a entrar productos. Nada de eso va a suceder mientras estemos en esta suerte de limbo político en el cual nada sucede y lo que tenemos son puras villas Potemkin semanales en las cuales una realidad virtual es la que se le presenta a un público que ya no llega llegando al momento en que no cree en nadie. Otra vía, desde hace muchísimos años hemos venido diciendo que el problema venezolano no es solamente económico, es político, es social, es cultural y es moral. Y cuando estamos envueltos en ese quinteto de crisis, obviamente cada cuestión que se plantea en los términos que lo hemos visto esta semana, uno tiende inevitablemente a asociarlo a esa naturaleza, a esa crisis que estamos viviendo. Ahora, eso parece que forma parte de la cultura y del ADN venezolano, porque si hemos visto o si nos ubicamos en una evaluación objetiva de lo que ha sucedido en los últimos años, lamentablemente el mundo lo dice cada vez que aparece algún venezolano envuelto en lavado de dinero, en cualquier tipo de matraca, y perdón la expresión coloquial. Pero bueno, se ha dado en esas condiciones. ¿Qué hacer? Porque la parte política nos tiene prácticamente enredados a todos los venezolanos. No hay definitivamente voluntad en solucionar el problema político porque no le conviene a muchos que están alrededor de la política, y no solamente de quienes están en el gobierno, sino fuera de él. Entonces, ¿qué hacer, Aurelio? Bueno, el que hacer lo sabemos. Hay un plan país, hay sugerencias de todo tipo. Es más, todo el mundo, absolutamente todo el mundo, sabe lo que Venezuela tiene que hacer en términos económicos. Eso no es ningún secreto. El problema es que mientras no haya una voluntad política de ir en esa dirección, y tú dices que se benefician mucho, yo no estoy de acuerdo, no se benefician mucho, se benefician poquísimo, pero esos poquísimos que se benefician tienen una capacidad de control extraordinaria. Y eso es típico de los regímenes fallidos. En un régimen fallido son pocos los que se están beneficiando, pero esos pocos se están beneficiando muchísimo porque de las sobras siempre son mucho dinero, y lamentablemente en eso es en que nos encontramos. Bueno, ¿qué te puedo decir? Lo cierto es que estamos enredados. No hay en este momento, evidentemente, como tú dices, voluntad política en querer salir del hueco en el que estamos metidos. La economía está por el suelo. El empobrecimiento crece todos los días. La hiperinflación, sencillamente, le quitan algo de maquillaje, le ponen maquillaje mañana, pero está ahí galopando, como se dice, y sin que en este instante haya una respuesta que nos permita menos suponer que en el año 2020 pudiéramos tener alguna opción de mejoramiento. Hay un tema que vamos a tocar más adelante, que es el tema laboral, y el tema laboral, por qué no decirlo así, es prácticamente el peor de los rostros que tenemos los venezolanos. Todos los días no sabemos cuántos venezolanos están saliendo a buscar en dónde producir en beneficio de otro país para traer algo de comer a Venezuela, y sencillamente eso pareciera que ni siquiera les mortifica a quienes tienen la responsabilidad de la conducción del país. Dígalo usted, señor Concheso, se nos perdió. No, estoy aquí, pensé que había ido a corte. No, te hacía porque tenemos que ir a una pausa. Es así, mientras el público se va a dar cuenta cuando las cosas se estén arreglando, porque las cosas se empiezan a arreglar y empieza a haber un movimiento optimista hacia el renacer de la economía venezolana. Mientras eso no suceda, como tú bien dices, seguimos en una depresión que será con hiperinflación o sin hiperinflación, pero en la cual el salario mínimo sigue en $2 diarios, el salario promedio en el sector público no pasa de 4 o 5, ya nuestra invitada nos podrá decir mucho más sobre esto, pero no hay
ninguna salida mientras lo que se está haciendo se sigue haciendo, y todos los intentos de resolver sean sencillamente maquillaje como el que vimos el lunes pasado. Vamos a una pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas. Radio Ligia, ¿por cuál vía se pueden comunicar con La Otra Vía, no? Exactamente, a través de Twitter la cuenta es @laotravía y la cuenta a través del canal de YouTube de la estación es RCR750. Usted escucha La Otra Vía, una forma ligera de entender la economía. Por RCR Negocios. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook, o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Mingo, ¿quieres que te cuente un chiste? La administración de Nicolás Maduro dijo haber recolectado más de 12 millones de firmas en apoyo a una iniciativa contra las sanciones impuestas por Estados Unidos. 12 millones de firmas, Mingo. ¡Qué bueno está este chiste, chico! Ese fue mi primer chiste del día, el que escuché en la mañana, porque en la tarde se filtró el primer bloque de acuerdos que 4 partidos del chavismo azul están impulsando con Timoteo Zambrano, Claudio Fermín y Eduardo Fernández, los eternos perdedores a la cabeza. Tú viste lo que transaron, ¿no? Rechazar la aplicación de las sanciones económicas y el reconocimiento de la Asamblea Nacional Constituyente. Eso tiene que ser un chiste, chico. Uno muy malo. De esos chistes pesados, de los que no puedes reírte porque no tienen gracia. Un acuerdo que te demuestra que la oposición chavista y la narcotiranía al final son la misma vaina, pana. Cambio y fuera. Por todos los medios, conmigo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR Negocios les está presentando La Otra Vía con Edesio Brito y Aurelio Concheso. Y con Ligia Perdomo, quien tiene a su cargo a partir de este momento, pues recibir sus mensajes de ustedes, amigos Radio Escucha, no solamente leerlos, sino también intervenir en la conversación que estamos sosteniendo y que vamos a sostener a partir de este momento con nuestra invitada. De todo, no sé si tienes algún mensaje ya para que podamos... Puedo comenzar con el primero. Leonardo Torres vía Twitter nos dice: Venezuela fue incluida en los 41 países que necesitan ayuda humanitaria, pero el panorama se complica por la hiperinflación, y él acota: qué tragedia. Definitivamente. Bueno, nosotros comenzamos por darle la bienvenida a una dama. Nos reclamaron seriamente que no estábamos invitando a ninguna dama a este programa, y nosotros pues hicimos hace una observación hace unos minutos, y es que no es fácil. Sí es fácil traer un caballero para acá, un sábado de madrugada, como decimos nosotros. Imagínense la dificultad que tienen muchas damas en poderse mover hasta acá. Pero bueno, logramos la respuesta positiva porque la señora Ligia Perdomo logró no solamente ubicarla, sino convencerla. Y con ella queríamos hablar de hace muchísimo tiempo. Si tenemos un compañero que conoce lo que es la materia laboral, es Aurelio Concheso. Pero es que María Olga Girán es definitivamente una dama de temer cuando se trata de tocar el tema laboral, porque no solamente lo domina, sino que también se atreve a hacer planteamientos de fondo y luego pues a confrontar a quienes históricamente han tenido aquí la nada noble tarea de hacer política con el tema laboral, y creemos que eso nos ha enredado. María Olga, te vamos a tutear, siéntete en casa, siéntete en libertad. Aurelio va a intervenir también por vía telefónica, y gracias por aceptar nuestra invitación. Hace 2 días
hablábamos con una dama que decía que ella había trabajado durante 20 y tantos años en el Hospital Vargas. Había comenzado siendo una niña y que por supuesto consideró que había llegado el momento de la jubilación. Y cuando introduce su solicitud de jubilación, la respuesta que le dice: olvídate que en sistemas comunistas no jubilamos. ¿Okay? Esa fue la primera respuesta. Conocemos también a otra persona que se está jubilando a nivel del área educativa. Y le dijeron: aquí no estamos jubilando a nadie porque no tenemos con quién reemplazarte. Así que tú vas a tener que seguir siendo educadora durante no sabemos cuánto tiempo. Entonces, por lo pronto, tú deja de fastidiar y sigue con nosotros. Es decir, cuando uno oye dos casos de dos damas y los tomamos como referencia a propósito, uno piensa exactamente qué pasa en materia laboral en Venezuela, qué es lo que ya no pasa. Porque tenemos a un señor que se llama Rubén González, que le acaban de dictar autodetención, le han pues castigado por 5 años, y cuando uno pregunta cuál es la razón, dice no, porque es que él reclama mucho a favor del sector laboral. Entonces, definitivamente aquí ser trabajador, ser un asalariado, es un condenado a vivir prácticamente mendigando reconocimiento por su esfuerzo productivo, ¿no? Bienvenido, Marielka. Bueno, con esa introducción que estás haciendo, en primer lugar, muy agradecida por la invitación, aunque como dijiste muy bien, los sábados para nosotras las mujeres que trabajamos es el día de compensar en el hogar toda la ausencia que tenemos durante la semana, pero siempre es un gusto compartir con mi gran y queridísimo amigo Aurelio Concheso y con ustedes y con todo el público que ustedes tienen. Tú estás planteando una realidad dramática. Y es que en Venezuela, bajo la presidencia de un presidente obrero, tenemos dos clases de trabajadores muy marcadas. Los trabajadores del sector público que no tienen ningún derecho laboral. Se les desconocen sus contratos colectivos, la dirigencia sindical está presa en su gran mayoría, además con delitos militares y sin ni siquiera someterlos a régimen de presentación. Cuando vino la OIT se le impidió a la comisión de la OIT entrevistar a Rubén González. Adicionalmente, estamos bajo la tutela, o están los trabajadores del sector público bajo la tutela del viceministro Carlos López, que ha revisado los contratos colectivos de manera de regresar al trueque. O sea, a los tiempos previos a la ley de 1936, y hemos visto cómo de manera ya corriente, sobre todo en Guayana, se paga el salario semanal en sardinas, en plátanos, en huevos, y ya es una cosa que ya no extraña, ya tiene prácticamente un año donde se está estableciendo esa práctica que ha sido incluso documentada e instrumentada por Carlos López, que es uno de los viceministros del Ministerio del Trabajo. Ahora bien, el presidente obrero tiene unas políticas laborales que son bastante incongruentes, porque por una parte estamos en presencia, lo que a mi modo de ver, yo no soy economista, pero lo que uno observa es que hay una liberación de la economía, porque uno ve que ya no hay subsidios a las empresas, no hay créditos, no hay control de precios, el dólar paralelo o el dólar negro está bastante cercano al dólar de la tasa oficial del Banco Central, las divisas circulan como moneda de libre cambio, y el salario mínimo no ha sido tocado en los últimos 5 meses, cuando antes estábamos acostumbrados a unos aumentos salariales casi que bimensuales. Entonces estamos en una situación donde cada quien está corriendo por su vida. Los parámetros de fijación del salario, no hablo del salario mínimo, la fijación del salario en el sector privado se han perdido por completo. Porque si vamos a tomar como base el salario mínimo, como muy bien lo dijiste, muy bien lo apuntaste, es equivalente a $2. Si vas a tomar en cuenta la canasta alimentaria del Sendas, está más o menos en los $170. Sí. Si vas a tomar como referencia la tasa oficial del Banco Central del dólar, está precisamente en eso, en unos 20.000 bolívares aproximadamente. En fin,
no hay una referencia creíble ni para el empresario, el empleador, ni tampoco para los trabajadores. Los contratos colectivos se han reducido a una mínima expresión y estamos simplemente prorrogando la vigencia, eliminando cláusulas que en estos momentos son dramáticas eliminarlas, pero que son impagables, como es el HCM, que es quizá la cláusula más cara, más costosa de cualquier contratación colectiva. Pero si tenemos en cuenta que aproximadamente una cirugía menor está en el orden de los $4,000 o $5,000, vemos que las primas son absolutamente impagables para la empresa privada. Máxime cuando en el mes de julio del sector industrial, hubo empresas que indicaron que habían tenido 0 producción durante el mes de julio. Entonces quiere decir que mantener abierta una fuente de trabajo sin ningún subsidio, sin ninguna clase de ayuda, con 0 producción, es una tarea que se está imponiendo al sector empleador, que es titánica, es inmanejable. Sí. Con nosotros María Olga Girán, y como lo decíamos al comienzo al presentarla, pues era de temer, no es temer por su violencia o por su virulencia o por su radicalismo, no, sino por la profundidad de su planteamiento. Y nosotros preferimos dejarla hablar a ella para que justamente ustedes, amigos redescuchas, se familiaricen con la realidad que estamos viviendo. Ahora, cuando uno escucha, Aurelio, ¿qué ibas a plantear tú, Aurelio? Sí, quería hacerle una pregunta a María Olga. ¿Cómo estás, María Olga? Un placer hablar contigo. Mira, tú mencionaste las empresas de Guayana y el trueque, y quiero ir a un área que creo que es importante, porque aquí todo se está regalando y todo se está regalando, pero nada se está dando, ¿no? Todas esas empresas del Estado, salvo aquellas que no le queda más remedio que atender contingencias como es el Metro, Corpoelec, CanTV, pero las empresas productoras de bienes del Estado, específicamente Guayana como el foco, ninguna está produciendo nada. Esos trabajadores que están siendo mal pagados, ¿están siendo pagados por hacer qué? ¿Por quedarse en su casa? ¿Cuánto estimas tú que puede ser la nómina que está cargando el Estado en estos momentos de empresas que o confiscó o que eran originalmente de ellos y que están paralizadas, en la que los obreros están recibiendo una miseria, es cierto, pero que están siendo todavía mantenidos en la nómina? ¿De cuánta gente estamos hablando? Porque de los jubilados podemos cuantificar más o menos que hay unos 4 millones que reciben esa mísera pensión de 40,000 bolívares mensuales. Pero ¿cuánto es el monto de esos trabajadores sumados a lo que es el mundo de los jubilados? Realmente no lo sé. No hay una cifra creíble porque en el sector, por ejemplo, petrolero, ha habido una gran diáspora de la mano de obra calificada que se ha ido a Colombia y a Ecuador, donde están siendo muy bien pagados. Esto no ha sido reportado de manera oficial de cuántos trabajadores se está hablando. Pero según lo que comenta Iván Freites, que es una de las voces más creíbles en este tema, en Amuay y en el central refinador de Paraguaná, se considera que más del 50% de la nómina de PDVSA de Amuay se ha ido sobre todo a Ecopetrol. Y basta ver en las páginas web cómo Ecopetrol está requiriendo personal venezolano. Es impresionante cómo se requiere en las páginas de Ecopetrol, donde se insiste que sea personal venezolano. Y no solamente para operarios, se está contratando ingenieros de sistemas, ingenieros mecánicos, ingenieros industriales. Así que tenemos por allí un desaguadero de la mano de obra más preparada del país. En Guayana es distinto porque la situación geográfica impide que esa masa trabajadora se desplace con mayor facilidad. Aparte de que Guayana es una región que es muy peculiar en el tema laboral, siempre lo ha sido y hoy en día muchísimo más. Es una región muy aguerrida, donde hay un férreo control militar, donde hay presencia de guerrilleros, donde está una competencia muy grande que es la minería. De hecho, en Guayana ya no se comercia ni siquiera en dólares, se comercia en oro. En oro, sí. Se compra 1 kilo de tomate y se cambia por oro.
futuro. Entonces, no se puede tomar como referencia para el marco laboral nacional la región de Guayana porque es completamente atípica. Pero no hay duda que la diáspora ha afectado el monto de la nómina del gobierno. Se habló de 5 millones. De esos 5 millones, yo creo que por lo menos un tercio se debe haber ido, porque lo pude comprobar en una reciente visita a Colombia. He visto cómo los trabajadores venezolanos son muy apetecidos, los trabajadores calificados son muy apetecidos en la empresa petrolera colombiana. Nosotros vamos a hacer una pausa en este momento y vamos a recordarles a nuestros oyentes que tenemos hoy como invitada muy especial para el equipo en la otra vía a María Olga Girán. Le estamos dejando hablar justamente para que ustedes se familiaricen con uno de los temas más sensibles que tenemos en Venezuela, amén de todos los demás que podamos tener en este instante. Pero bueno, ya estamos percibiendo pues en qué se está manifestando la diáspora, y es que la diáspora nuestra de alta calidad se la están llevando tranquilamente a otros países y lo están haciendo con una respuesta que debería dársela aquí, y es un mejor pago que está percibiendo en Venezuela. A la pausa ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés, y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. La doctora Suecia Luna, especialista en cirugía ortopédica y traumatológica, realiza cirugías correctivas, inmovilizaciones, mediciones radiológicas de miembros inferiores, terapia neural y del dolor, terapia biológica con plasma rico en plaquetas, kinesiología y más. Llégate a la avenida Francisco de Miranda, a la altura de los Cortijos de Lourdes, edificio Sandra, mezanina, oficina 1, o llama y reserva tu cita al 0424-142-6444. Recuerda, tu salud primero, pero con una profesional de primera. Les habla Claudia Macero y los espero todos los jueves a la 1 de la tarde en Contigo Liberalmente, un espacio cultural, dinámico e irreverente para escucharnos y debatir ideas junto a jóvenes que creen y defienden la libertad. Contigo Liberalmente. Todos los jueves a la 1 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Haga de la economía su mejor aliada y explore sus posibilidades de inversión en La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros continuamos nuestra conversación sobre temas económicos, y esta mañana pues tenemos a María Olga Girán para que hablemos sobre temas laborales, pero estamos boquiabiertos, por no decirlo así, definitivamente. Y no es porque no hayamos estado al tanto de una cantidad de hechos, sino que ella tiene la ventaja de la comprobación, porque lo ha percibido dentro y fuera del país y nos está diciendo exactamente cuál es la realidad a la que nos estamos enfrentando en este instante. Ligia tiene algunos mensajes que le agradecemos a ustedes, amigos Radio Escucha, que nos lo están haciendo llegar, y ojalá pues que tengan que ver con la materia laboral para que sigamos trabajando con María Olga. Hugo Duarte dice: ya se aproxima la temporada del año con mayor movimiento de la economía y aún no se resuelve nada con la situación país. ¿Qué podemos esperar para diciembre, económica y políticamente hablando? ¿Los venezolanos veremos luz en el árbol de Navidad? Pregunta. Aquí el señor Jesús Agüero dice: cuando este régimen caiga, debe venir un cambio estructural, comenzando por la educación. Sí, María Olga, ¿algún comentario sobre lo que hemos recibido?
Indudablemente que la educación debería ser en estos momentos nuestra primera prioridad, no solamente la educación desde el punto de vista de adquirir una cultura mejor para elegir mejores gobernantes, que eso de eso estamos muy carentes porque el populismo ha estado muy enraizado, no solamente en Venezuela, sino en toda América Latina. Pero también debemos poner un gran cuidado en la educación formal para los trabajadores, porque uno puede observar cómo nosotros no es que hemos retrocedido 20 años, sino que el mundo ha avanzado 20 años. Entonces la tecnología, cuando esto se supere y podamos poner la industria al mismo nivel competitivo de otros países, tenemos que quitar ese montón de chatarra que tenemos, sustituirla por tecnología de punta, y para ello necesitamos trabajadores perfectamente formados en esa tecnología, que no lo estamos haciendo. Si hay un cambio de política económica o de política de gobierno y nos sorprende con una reindustrialización del país, nos vamos a encontrar con que hay una carencia absoluta de una mano de obra especializada en tecnología de punta. Aurelio, no sé si quieres intervenir en este momento. Sí, yo creo que ese es un punto importantísimo que está planteando María Olga, pero yo quiero, eso lo hemos tratado en otros programas, y yo quiero plantear eso como un reto, pero a la vez una oportunidad. Es cierto que en estos últimos 20 años, y yo diría hasta un poco antes, Venezuela se había alejado de las actualizaciones tecnológicas de su aparato productivo, tanto en industria como en servicio. Pero el que se haya destruido todo lo anterior, por otro lado, nos da una oportunidad de construir sin alguno de los bagajes del exterior. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón tenían todo su parque industrial totalmente destruido. Los países occidentales tenían todavía acerías y fábricas con algunos vestigios del siglo XIX. Y los alemanes y los japoneses lograron brincar por encima del desastre, la desolación, y posicionarse como la primera economía del mundo, gracias a que arrancaron con las tecnologías de último momento. Por eso es que lo que dice María Olga es totalmente cierto. Nosotros tenemos que ver cualquier rescate, no cuando hay un cambio de política económica. Aquí no hay política económica. Aquí lo que hay es una depradación total de los restos de lo que una vez fue una economía. Pero cuando haya una política económica, cuando hay un país en que la gente puede creer e invertir, una de las cosas fundamentales va a ser arrancar con las tecnologías del año 2019 y 2020 y no de los años 80 del siglo pasado. Ojalá que también entremos en el terreno. Cuando María Olga habló de chatarra, que hay que cambiar chatarra, yo pensé inmediatamente en la gerencia pública venezolana, ¿no? Porque definitivamente nuestro problema comienza por allí también, por el tipo de gerente y de gerencia que estamos haciendo del sector público, montado en una fundamentación principalmente ideológica, convencidos, como dice Aurelio, de que las cosas están en los 80 y se les olvidó que estamos ya en el año 2019, ¿no? Si me permiten una interrupción, la gerencia pública, eso es casi un contrasentido. Y una de las cosas buenas que ha hecho este gobierno es que ha reducido tanto la gerencia pública eficiente que el país tiene que aprender a crecer con más gerencia privada y menos gerencia pública. Mientras menos gerencia pública haya, mientras menos empresas del Estado, preferiblemente ninguna empresa del Estado, mejor va a estar la economía para poder aprovechar las oportunidades que el siglo XXI le da. Hugo Duarte señala, en Venezuela ya no existen trabajadores, tampoco se les puede llamar empleados. Somos simplemente los nuevos esclavos del siglo XXI. Estamos bajo régimen de esclavitud. Y coloca él, o mejor dicho, esclavitud. Clap, obviamente en letras mayúsculas, haciendo referencia al programa alimenticio del gobierno. ¿Tú crees realmente que estamos en proceso de esclavitud? Pues sí, si no de esclavitud, por lo menos sí de servidumbre. Pero vuelvo y repito, eso es porque tenemos dos clases de trabajadores, los del sector público que están en ese régimen de servidumbre y los del sector privado que todavía subsisten con algunos beneficios más o menos que les permiten cubrir las necesidades esenciales de su vida. Lo que pasa es que el socialismo es una ideología empobrecedora, no es una ideología que practica o que pondera el progreso
progreso, el bienestar o la riqueza o la abundancia. Eso para el socialismo no existe. Si tenemos un presidente obrero, un presidente socialista que supuestamente está elegido por una gran mayoría, pues ellos apostaron a eso. El sector privado todavía se relaciona con el trabajo desde otro punto de vista que no es la explotación, sino el trabajo en el sector privado es la manera como nos relacionamos de una manera útil con la sociedad. Para el socialismo el trabajo es una explotación y así lo trata. Realmente los trabajadores del sector público son explotados, están bajo régimen de servidumbre. Pero eso no incluye el sector militar. ¿Cuántas empresas tiene el sector militar en Venezuela? ¿Cuántas tienen ellos a cargo? ¿Qué está saliendo de cada una de esas empresas? Y definitivamente esa es la gerencia que definitivamente nos puede permitir superar los cuadros que estamos viendo en este momento, María Olga. Bueno, el sector militar es otra cosa porque allí hay otra ideología aparte de la del socialismo. El militar históricamente, estamos hablando desde las guerras de las Galias, allá con el rapto de las Sabinas, el sector militar siempre se ha movido a cambio de un botín, del botín de guerra, porque eso es lo que está en su genoma, en su ADN. Cuando ellos ganan algo, ellos están ganando esa guerra a cambio de un botín. Pero ¿cuántas empresas hay en el sector militar? Mira, muchas, sobre todo el sector alimentos, bodegones, que es la burbuja que está de moda ahorita, fabricación de cauchos, bueno, y casi todo el sector alimenticio que está en manos del control militar. Pero son como tres realidades. La realidad militar, que no se puede decir que es socialista, sino es una que responde a sus intereses particulares. La realidad del socialismo, que es una ideología empobrecedora, históricamente fracasada en todos los países donde se ha aplicado, y una ideología de libre mercado que lucha todavía ese empresario privado por mantenerla. Yo me resisto a que se llame capitalismo porque eso es un término que para mí es despectivo, empleado por Marx y que nosotros estamos ratificando cada vez que la mencionamos. Yo prefiero hablar de libre mercado y eso es lo que estamos tratando de mantener en algunas empresas del sector privado. María Olga Girán, quien nos acompaña esta mañana, Ligia, tiene algunos mensajes y vamos a hacer un planteamiento después. Sí, Javier Carpio dice, con la situación de los poblados cerca de las fronteras, el régimen aprovecha la pobreza y los habitantes se ven obligados a colaborar con sus opresores, ya sea como centinelas o trasladando droga. Robert Pacheco dice, ¿cuál es la relación de sueldos entre el sector público y el privado? Qué bueno. Bueno, eso es absolutamente miserable porque muchísimos trabajadores del sector público están en el salario mínimo oficial de 40.000 bolívares y lo demás son bonos que no van a prestaciones sociales, que no van a retroactividad, que no van a... Hay una desalarización del ingreso en el sector público que es evidente y lo acabamos de ver con un bono de 250.000 bolívares para útiles escolares que supera no sé en cuántas veces el salario mínimo. Así pues que inclusive los subsidios que se daban el año pasado al sector privado para pagar el salario mínimo todavía se siguen pagando y ahora se les llama bonos. Entonces hay un gran desorden allí en el salario del sector público que es imposible determinar cuánto están ganando, pero están, y con la abolición de los contratos colectivos del sector público están más o menos en eso. Pero podemos establecer una relación, es decir, un porcentaje de cuánto el sector privado está por encima, un promedio más o menos estimado que sobre el sector público. Es que el sector privado es plural y estamos hablando del sector industrial que tiene unos salarios, digamos, de enganche, para no hablar de mínimo, tiene unos salarios de enganche bastante superiores al mínimo. Estamos hablando de un salario de enganche que puede estar por el orden de los 150 a 200.000 bolívares. Pero si vamos al sector comercio, hay otro tipo de remuneración muy diferente a la del sector industrial porque no hay contratación colectiva y hay mucho trabajador a comisión. Entonces no es posible establecer una diferenciación así tajante entre lo que se gana en el sector público y lo que se gana en el sector privado. Pero obviamente es muy superior. Pues tenemos con nosotros a María Olga Girán y vamos a hacer un planteamiento que nos debería llevar a la otra parte del programa, pero hay que tocarlo inevitablemente. Esta anarquía que hay en la parte del valor del trabajo en Venezuela nos ha llevado a una realidad que nos tiene en este momento, a muchos lo tiene convencido de que estamos en una economía dolarizada. Otro
parapeteada, y perdón la expresión coloquial. Pero aquí se dan casos, y lo estamos sabiendo porque lo hemos conversado, es que hay personas que trabajan en el sector público que les pagan en bolívares una parte de su salario y también le están pagando ahora con bonos en moneda dura, o sea, bien en dólares y en euros. Se dice que mucho más en euros porque es que les resulta antipático pagar en dólares, ¿no? A nivel de las instancias del Estado. Pero vamos a hacer la pausa y cuando vengamos queremos que nos metamos en este tema porque es un tema bien complicado, bien particular en la forma como se está desarrollando y que nos pone en presencia de algo, ¿no? Y es si acaso no sería mucho más loable pensar en un trueque y no en esta cosa como se está manejando y que definitivamente tiene a mucho personal del sector público profundamente molesto y con ganas de irse del país. A la pausa y ya venimos con más de La Otra Vía a través de Radio Caracas Radio. Existen muchas maneras de sacarle provecho a la economía sin estrés y todas están en La Otra Vía por RCR Negocios. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. K-Export trae tu envío o carga desde USA hasta Panamá o Venezuela o desde Panamá a Venezuela y te la lleva a cualquier parte del territorio nacional. Los martes y viernes son los envíos aéreos, pero los jueves salen los envíos marítimos. Para contactarlos en Venezuela llama al 0241-775-5575 o escribe al correo info@kexport.net. K-Export, déjalo todo en nuestras manos. La debilidad de nuestra economía es sorteada todos los días por personas con ideas creativas. Son emprendedores. Historias contadas por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Comparta la suya también con Román Ibarra y Rolando Padilla. Por cuenta propia. La economía de carne y hueso. Todos los sábados, a partir de las 9 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Una forma de entender la economía como parte de su vida cotidiana es La Otra Vía por RCR Negocios 750 AM. Bien, nosotros sabíamos que con María Olga íbamos a hacer un programa de la calidad que tenemos esta mañana y de luego pues ya le hemos creado el pequeño inconveniente de que le hemos dicho, olvídate que otro sábado vas a dormir hasta las 9 de la mañana. Tienes que venir para acá para que hagamos un programa cuando Aurelio está en estudio porque hoy no puede acompañarnos, pero sí, vamos a dar la oportunidad, Ligia, y luego nos metemos en el otro tema que te habíamos planteado antes de la pausa. 2 comentarios tenemos a través de nuestra cuenta de Twitter, @laotravía. El usuario de la cuenta Culturni dice, los trabajadores petroleros venezolanos quieren a Venezuela, pero es difícil que abandonen sus trabajos bien remunerados en el exterior. El usuario de la cuenta Soy Venezuela @varguense dice, la pérdida de trabajadores se da en todas las áreas. La ausencia de obreros calificados es bárbara. No hay pasteleros ni panaderos, todos están en Curazao. Ni hablar de plomeros y electricistas que están en Colombia y Ecuador. Trabajo en el sector retail y nuestro salario mínimo es de 260.000 bolívares más bonos. Y en la escuela de mi hijo pagamos la matrícula establecida más $10 mensuales por el bono de los docentes. ¿Qué pasó con la anarquía, Ligia? Vamos con la anarquía entonces. La anarquía era justamente un comentario de Hugo Duarte, un poco antes de que tú justamente hablaras de la anarquía. Él dice, ¿no les parece que estamos inmersos en una total anarquía general, sin leyes que valgan, porque ni lo más digno que es el trabajo vale la pena hoy día? ¿Anarquía o forma necesaria de gobernar? Así, bueno, si se puede llamar esto gobernar, pero por lo menos es medrar sobre los desórdenes, la incompetencia de la improvisación, etcétera, etcétera. De eso se trata la anarquía. Exactamente. ¿No? Y la parte laboral la estamos viendo. O sea, trabajadores del Estado están recibiendo compensaciones en euros y no en dólares. No le dicen que no, porque eso es un signo capitalista y esa cuestión, ¿no? No, bueno, yo eso, observo, ¿no? Perdón, Aurelio no está ahí. Dime, Aurelio. Un comentario ahí sobre lo de los euros. El gobierno está pagando en euros. Bueno, quizás ideológicamente no le gusta el dólar, pero por una razón muy práctica, porque ellos lo que reciben son euros en efectivo por los caminos verdes y por eso es que pagan en euros. Eso es lo mismo que hace Cuba, que tiene restricciones financieras con el resto del mundo y que no puede pasar por los mercados financieros de Wall Street y los mercados financieros importantes. O sea que esa es una medida, por supuesto, de mayor descontrol, porque el presupuesto se vuelve una gigantesca partida secreta
en euros. No hay que recordar que a Carlos Andrés Pérez lo condenaron por algo relacionado con, creo que $50,000 de la partida secreta para darle seguridad a Violeta Chamorro. Estos señores son $50,000 por segundo de partida secreta que tienen a su disposición en euros. Excelente, Aurelio. Bueno, María Olga, la anarquía reina. Fíjate, yo lo que he observado con todas las medidas que se han tomado, incluso desde la época de Chávez, es que aquí el caos es una estrategia política. La incertidumbre es una estrategia política. Impedir, al ciudadano que se planifique es parte de una estrategia política, porque permanecemos todo el tiempo pendientes de lo que va a decidir el gobierno de esta noche para mañana. Aquí en una oportunidad, Claudio Nazoa dijo una gran verdad, dijo, aquí hay que bañarse muy rápido porque entre que uno entra a ducharse y uno sale, el país ha cambiado radicalmente. Y eso es cierto. Entonces, yo no creo que sea algo que en lo que hayamos caído por ineficiencia, por ignorancia. La verdad que no creo. Yo creo que esto es un caos perfectamente planificado para mantenernos en la zozobra y en el estado mental en el que estamos. Y la demostración de que eso es una estrategia ganadora es que esta gente tiene 20 años en el poder y no parece haber una salida, por lo menos no en el corto plazo, a esta estrategia de caos. Bueno, a ver, María Olga, aquí hay un comentario a propósito de este punto. Sí. El usuario se hace llamar Cero, dice que no hay anarquía, que lo que hay es un mal gobierno. Seguramente es lo que percibimos nosotros, porque estamos en una época que es todo lo contrario al bienestar. Estamos en una época de malestar económico, de malestar mental. O sea, aquí no hay quien no se queje, salvo algunos privilegiados que pueden hacer mercado en un bodegón en dólares y gastarse tranquilamente en una mañana $1,500. Cuando yo, para venir acá, pasé por sitios donde están los restos de la basura de las panaderías y vi familias registrando las basuras. Entonces, esta ambivalencia yo creo que es perfectamente planificada para que el caos y el odio social se incremente, para que se sienta más la diferencia entre quienes tienen y quienes no tienen. Y siempre para tener a alguien de qué acusar, a quien acusar de lo que estamos padeciendo. Hay unos que se benefician, hay otros que no. Y no se reconoce que quienes se benefician es porque tienen relaciones con el gobierno. Eso se ignora completamente. Entonces, esa brecha que se ha formado en el país con el pretexto de la lucha de clases, que nunca existió. Nunca existió. Aquí teníamos hasta un banco de los trabajadores que llegó a ser el primer banco del país. Aquí teníamos un politburó sindical que controlaba la Asamblea Nacional. Aquí no existía esa lucha de clases. Esa lucha de clases fue sembrada. Y todo esto fue sembrado precisamente con esa estrategia de caos y de anarquía que les ha resultado muy provechosa al gobierno. Bueno, la resultado provechosa porque es que muchos países vecinos creyeron definitivamente que aquí estábamos entrando en un proceso innovador de la economía y de lo social a nivel del continente y a nivel mundial, y luego tuvieron que aceptar que la cosa era distinta, ¿no? Entonces ahora en este momento el inconveniente adicional que tenemos es no aceptar a un gobierno que se le ha convertido en una mortificación para todos ellos y no saben definitivamente cómo contener la avalancha de venezolanos que están prácticamente huyendo en estampida, ¿no? Sí, así es cierto. No existe la familia que no tengamos los hijos fuera, que no haya una avalancha. Sí, Aurelio, tiro. Sí, otro comentario. Esa teoría del caos del comandante Chávez, que muy bien señala María Olga, funcionaba muy bien con 2 millones de barriles diarios de petróleo, vendidos a $150 el barril. En estos momentos, con el petróleo a un rango de $50 a $60, que no va a cambiar porque hay una literal guerra en el Golfo Pérsico y los precios no se han movido. Y produciendo menos de 500,000 barriles diarios para final de año, es un poco difícil mantenerla, porque lo que queda son los pendrujos de esa política. Y no solo que hemos expulsado el 15% de la población, de paso la más joven y la más talentosa, sino que realmente ya
no somos atractivos o no son ellos atractivos para ninguno de sus managers, pues, ni Cuba, ni Rusia, ni China. Realmente quizás los únicos que pudieran estar interesados en Venezuela en este momento es Irán, para crearle más problemas a Estados Unidos por uno de sus flancos. Gracias, Aurelio. Ligia. El último comentario que leeremos por el día de hoy a través de nuestra cuenta de Twitter, el usuario es Super Will G. Dice: el régimen aprovecha el conformismo de muchos y así sobrevive día a día, mientras la oposición está viendo quién se lanza a presidente. Último comentario también por el día de hoy. El último por el día de hoy. Mira, yo pienso que esto, como dice el doctor Concheso, esto nos abre una gran oportunidad para nosotros revisar nuestras relaciones laborales. Yo soy una gran creyente y una gran propulsora de la renovación de un contrato social que permita a los actores fundamentales, que son los trabajadores y los empleadores, las dos caras de inversión y trabajo, las dos caras de la misma moneda del progreso, para que nos sentemos en cada empresa a debatir un nuevo contrato social donde cada una de las partes haga mutuos sacrificios temporales para poner en marcha el progreso del país. Soy una fiel creyente de eso y además me consta que el sector sindical está dispuesto a sentarse con el sector empleador para planificar ese nuevo contrato social. Bueno, terminamos con un mensaje esperanzador para los venezolanos que nos están oyendo dentro y fuera del país. Y nosotros les decimos a ustedes: sigan con Radio Caracas Radio y no se aparten de la otra vía todos los sábados, porque siempre tenemos al menos un mensaje convincente de que este es un país con futuro, más allá de lo que estamos viviendo hoy dentro de esta anarquía bien fundamentada desde afuera, no desde adentro, porque creemos que aquí solamente son unos títeres al servicio de quienes lo están dirigiendo desde afuera. Sigan con Radio Caracas Radio. RCR Negocios presentó La Otra Vía.